¿Recuerdas tu primer amor? No hablo de un nombre, ni de una historia concreta. Hablo de esa emoción que te desbordaba el pecho, de esa ilusión que parecía tener alas. Hay amores que no necesitan finales felices para ser eternos, y esta historia es uno de ellos. En un bosque donde el silencio cantaba más fuerte que el viento, vivía Elian, un joven siervo de patas ligeras y corazón tembloroso. Aún no sabía lo que era amar, pero dentro de él ya habitaba ese anhelo inexplicable, esa necesidad de mirar al horizonte y buscar algo que no sabía nombrar, pero que sentía cada vez que el sol acariciaba las hojas o cuando el rocío de la madrugada le humedecía el hocico. Elian era curioso, no como quienes buscan respuestas, sino como quienes aún creen que el mundo puede ser hermoso sin entenderlo. Se aventuraba por caminos nuevos cada día. Observaba mariposas, perseguía sombras, dormía bajo cielos distintos. Y en medio de esa inocencia salvaje, algo dentro de él comenzaba a agitarse, a latir con más fuerza, como si algo o alguien estuviera a punto de aparecer. Una mañana, mientras bebía agua cristalina junto a un arroyo, la vio. Una mariposa de alas doradas, tan etérea que parecía hecha de luz. Danzaba sobre la corriente como si flotara entre melodías invisibles. Elian se quedó inmóvil. No fue solo su belleza lo que lo desarmó, sino la forma en que existía, sin miedo, sin peso, sin prisa, como si el mundo no pudiera alcanzarla. La mariposa revoloteó cerca de él, se posó en su nariz por un instante y luego se alejó, dejando tras de sí un temblor en el aire y en su pecho. Desde ese día, Elian no fue el mismo. Cada amanecer se convirtió en una búsqueda. Volvía al arroyo con la esperanza de verla otra vez. A veces aparecía, a veces no. Algunas veces danzaba sobre su lomo, otras se alejaba sin mirarlo, pero bastaba un segundo de su presencia para que Elian sintiera que el día había valido la pena. No hablaban, no podían, pero él la sentía, en sus silencios, en sus giros, en la forma en que el sol la atravesaba. Ella era todo lo que él no era, libre, inalcanzable, radiante. Y Elian, sin saberlo, se estaba enamorando, no del cuerpo frágil de la mariposa, sino de la emoción que ella despertaba. Era su primer amor, aunque él no entendiera aún qué significaba amar. Solo sabía que su corazón latía más rápido cuando ella estaba cerca y que dolía cuando no venía. Los días pasaban, las estaciones empezaban a cambiar, y con ellas también cambiaba Elian. Ya no exploraba nuevos senderos, solo iba a un lugar, al arroyo. Ya no corría con los demás ciervos, se quedaba solo, esperando, esperaba y esperaba. Un día la mariposa no vino. Él pensó que era solo un retraso, que quizá el viento la había desviado, que al día siguiente estaría ahí. Pero no volvió, ni ese día, ni el siguiente, ni la semana después. Elian comenzó a buscarla por todo el bosque. Preguntaba al aire, a las flores, a los árboles. Dormía poco, comía menos. Su mirada, antes viva, se volvió distante, y su pecho era un nido vacío. ¿Qué se hace cuando lo único que te daba sentido desaparece? Pasaron días, luego semanas, y finalmente Elian aceptó una verdad que le desgarró más que cualquier herida física. Ella no volvería. Pero esa aceptación no trajo paz. Trajo preguntas. ¿Por qué se fue? ¿Hice algo mal? ¿No fui suficiente? El bosque seguía su curso. Las hojas caían, las lluvias venían y se iban. Los demás ciervos vivían, corrían, reían. Pero Elian ya no era parte de ellos. Se convirtió en un espíritu errante, caminando sin dirección, llevando un silencio que le pesaba como la sombra de un árbol muerto. Una mañana, mientras bebía del mismo arroyo donde la había visto por primera vez, se miró en el reflejo del agua.
y no se reconoció. Sus ojos, antes curiosos, ahora eran pozos profundos. Su cuello inclinado, su postura vencida, no parecía un ciervo joven, parecía uno viejo, cansado sin haber corrido suficiente. Fue entonces cuando algo dentro de él se quebró, pero no como una rama seca, sino como una cáscara que deja salir lo que siempre estuvo dentro. Se dio cuenta de que no podía seguir esperando algo que no volvería. Y más aún, comprendió que el dolor no era por la mariposa, sino por él mismo, por la ilusión que había construido, por el amor que había entregado sin retorno. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Elian no soñó con ella, soñó con sí mismo, con su infancia, con las primeras carreras, con el aroma del bosque en primavera. Recordó quién era antes de amar, y eso, aunque le dolió, le dio fuerza. Decidió entonces emprender una nueva búsqueda, no de ella, sino de algo que había olvidado, su propia vida. Volvió a caminar senderos nuevos, volvió a correr con otros ciervos, no con la misma alegría ingenua, pero sí con una madurez distinta. Miraba el cielo, no para buscar alas doradas, sino para abrazar el viento como lo hacía ella. Elian no dejó de amarla, pero dejó de necesitarla para existir. Y fue en ese proceso, en esa sanación sin prisa, que comprendió la lección que el primer amor vino a dejarle. No todo lo que llega, se queda. Y no todo lo que se va, nos deja vacíos. Porque a veces lo que parte, deja espacio para que uno se encuentre. Pasaron las estaciones, el bosque se volvió más denso, su reflejo en el agua ya no era el mismo, su cuerpo creció, su mirada también. Ahora había firmeza, pero también ternura. La ternura de quien ha amado, ha perdido, y aún así elige seguir abriendo el corazón. Y entonces, una mañana cualquiera, mientras el sol se colaba entre las ramas, una mariposa voló cerca de él. No era ella. Era otra, de alas blancas con puntas plateadas. Él se quedó mirándola y le sonrió. No intentó seguirla, no la llamó, no esperó nada, solo la miró volar y siguió caminando, porque entendió que algunos amores no se repiten, pero tampoco se olvidan. Viven en el modo en que caminamos, en cómo miramos al cielo, en lo que aprendimos de nosotros mismos después de perderlos. Con el tiempo, Elian comprendió que el primer amor es como la primera lluvia de la temporada. No dura mucho, pero deja la tierra lista para florecer. No todos los amores están destinados a quedarse. Algunos solo vienen a despertar partes de ti que estaban dormidas, a mostrarte cuán profundo puedes sentir, cuán alto puedes soñar, cuán frágil y fuerte puedes ser al mismo tiempo. Elian aprendió a vivir con la ausencia como quien vive con una cicatriz. No la ocultaba, pero tampoco dejaba que definiera su paso. Era parte de su historia, no su final. Y cuando escuchaba a otros jóvenes hablar de amor, no interrumpía, solo los miraba con la misma ternura con la que una hoja mira a otra caer. Porque sabía que cada uno debía descubrir por sí mismo lo que significa amar y soltar. Una tarde, sentado junto al viejo arroyo, donde todo había comenzado, Elian cerró los ojos y respiró profundo. El aire olía a recuerdos, pero también a renovación. Y entonces, como un susurro que no viene del viento, comprendió algo que nunca había dicho en voz alta. No estoy solo. Estoy lleno de todo lo que amé, incluso de lo que perdí. Y con esa certeza se puso de pie y siguió su camino. Nunca volvió a ver a la mariposa dorada, pero cada vez que una nueva cruzaba el cielo, Elian sonreía, no con nostalgia, sino con gratitud, porque entendió que el amor verdadero, aunque breve, deja semillas eternas. Y así como el bosque crece después del fuego, el corazón crece después del primer amor, si aprendemos a dejarlo ir. Si alguna vez amaste a alguien que no se quedó, comenta la palabra clave mariposa.
para que sepa que esta historia tocó algo dentro de ti. Y si conoces a alguien que aún vive esperando un regreso que nunca ocurrió, compártela. Podría ser justo lo que necesita para soltar.